Ok, primero hay que hablar bien de qué es Santos Bravos, porque muchísima gente lo conoce por TikTok o por clips en redes, pero realmente no saben de dónde salió el grupo o por qué empezó a hacerse tan popular tan rápido. Y es que Santos Bravos no nació como una banda cualquiera. El grupo fue creado por Hybe Latinoamérica, que básicamente es una división de Hybe, la empresa coreana que trabaja con grupos enormes como BTS, TXT, LE SSERAFIM, ENHYPEN, entre otros. Entonces, desde el momento en que anunciaron el proyecto, muchísima gente empezó a ponerles atención, porque era como, a ver, van a ser un grupo latino, con entrenamiento, promociones estilo K-pop, y pues sí, literalmente esa era la idea que tenía Hybe. Pero lo interesante es que no querían copiar el estilo K-pop tal cual, o sea, no era hacer un BTS versión latina ni nada así, más bien, querían agarrar varias cosas que funcionaban en la industria coreana, como el entrenamiento pesado, las coreografías, el contenido constante, la conexión con los fans y toda la construcción estética que todo el K-pop lleva, pero mezclándolo con música, personalidad y cultura latina. Y esto desde el inicio se sintió muy diferente, porque muchas boybands latinas antiguas se sentían demasiado producidas o demasiado Televisa, por decirlo así, pero Santos Bravos tenía una vibra muchísimo más moderna. Y siento que esto fue lo primero que hizo que conectaran con tanta gente joven, porque hoy en día la música ya no entra solo por el oído, también entra muchísimo por la estética, y Santos Bravos entendió eso perfectamente desde el inicio. Todo alrededor de ellos se veía muy bien cuidado, las luces, los colores, las portadas, las fotos, los peinados, las cámaras vintage, los edits, todo tenía esta vibra como de andar triste en la ciudad de noche. Y sí, esto suena muy mamador dicho así, pero honestamente es cierto. Incluso muchísima gente describe sus canciones como música para manejar de noche o para sentirse triste bonito. Y la neta sí tiene sentido, porque tienen esta mezcla entre algo romántico, melancólico y moderno al mismo tiempo. Además, el nombre del grupo también tiene un significado. Santos representa como la parte sensible, emocional y soñadora de los miembros, mientras que Bravo representa la intensidad, la rebeldía y la fuerza. Y siento que sí les queda muchísimo porque hay veces donde los ves súper elegantes y calmados y otras veces donde tienen una energía muchísimo más pesada o agresiva. ¿Cómo empezó todo? Se preguntarán. Pues todo empezó cuando Hybe Latinoamérica anunció que estaban buscando jóvenes de distintos países para formar esta nueva boyband. Y desde ahí el proyecto ya llamaba muchísimo la atención porque era algo que casi no se había intentado en Latinoamérica a este nivel. Empezaron a hacer audiciones en varios países y buscaban muchísimo más que solo cantar bonito. Querían gente con presencia, personalidad, potencial para convertirse en idols completos. O sea, si cantabas bien pero no sabías moverte en el escenario o no transmitías nada frente a cámara, probablemente no ibas a durar mucho. Y eso fue algo que sorprendió bastante a la gente viendo el reality, porque sí se notaba que el entrenamiento estaba muy pesado para los estándares que teníamos acá en Latinoamérica. Muchos de los participantes literalmente dejaron sus países, sus familias y su vida normal para entrar al proyecto. Algunos ya tenían experiencia en baile o en música, pero otros eran prácticamente desconocidos, y siento que eso ayudó muchísimo a que la gente conectara con ellos, porque no parecían artistas inalcanzables, se sentían más como chavos normales intentando cumplir algo gigante. Quítate las manos de la bolsa. Chicos, o sea, me enoja, porque es como si perdiera mi tiempo. Y te tengo que repetir las cosas 10 veces. Ya estoy cansado. ¿Sabes cuánta gente hay afuera que quiere tu lugar? No tienes idea de cuánta gente hay. Chicos, no están listos. No están listos. No están listos y no van a estar listos si no cambian esa mentalidad. No son vacaciones, chicos, están en un trabajo. Ya no, o sea, no sé qué decirles ya. ¿Qué están esperando hasta que se vaya alguien a casa? Para que todos se den cuenta de que es real. Estamos buscando artistas, estamos creando artistas. No eres artista. Ahora eres un intento de artista. El reality de Santos Bravos era básicamente un survival show donde varios trainees competían para debutar en la alineación final del grupo. Pero honestamente creo que lo que hizo que tanta gente se clavara no fue tanto la competencia, sino la convivencia entre ellos. Porque sí, obviamente todos querían debutar y sí, había tensión. Imagínate estar entrenando todos los días sabiendo que en cualquier momento podían eliminarte. Pero al mismo tiempo el programa mostraba muchísimo cómo se iban haciendo amigos, cómo se apoyaban y cómo empezaban a sentirse como una familia. Y siento que eso fue lo que hizo que el grupo se sintiera real. No parecían personas actuando para la cámara todo el tiempo.
Había momentos donde estaban cansadísimos, frustrados, nerviosos o incluso llorando porque la presión sí estaba fuerte. Literal entrenaban horas y horas practicando canto, baile, expresión facial, armonización y condición física. Y algo que sí se notaba mucho es que Hybe estaba tratando de aplicar este tema coreano de entrenamiento intenso porque no era solo apréndete la canción y ya. Quería que mejoraran todo. El cómo caminaban, el cómo hablaban frente a la cámara, el cómo reaccionaban, el cómo expresaban sus propias emociones, cómo convivían todos como una familia, como santos bravos. Y aunque a veces sí se veía pesado emocionalmente, también era interesante ver cómo varios participantes empezaban a crecer muchísimo conforme avanzaba el reality. Había chicos que al principio se veían súper inseguros y poquito a poquito empezaban a ganar confianza. Otros mejoraban muchísimo bailando, otros aprendían a controlar mejor los nervios, y entonces el reality terminó sintiéndose más como una historia de crecimiento personal que como una competencia musical. Además, ayudó muchísimo que hubiera momentos más naturales y graciosos, porque no todo era drama. También había bromas, juegos, convivencia y momentos donde simplemente parecían un grupo de amigos viviendo juntos. Esto hizo que mucha gente se encariñara con ellos, incluso antes del debut oficial. Medio años posponiendo las películas, no lo dijimos. Vamos a ver esta película y no la vemos. ¡Dios mío! Fight. Briga. Pega ele, briga. Mira. Cuidado. Creo que ahora vamos a ver la película o la serie. My family means everything to me. They have had my back since I was a little kid. They would always support me and always be coming to all of my sport games and when I was an athlete, and then when I joined dance, they were excited for me and they wanted to support that as well. And they would come to all my showcases, my dances, my performances, my competitions when they could. Drew Venegas es el mayor del grupo y probablemente uno de los miembros más preparados desde antes del reality. Tiene 25 años y es de Estados Unidos, aunque también tiene raíces mexicanas. Antes de entrar a Santos Bravos, ya estaba súper metido en el mundo del baile y el performance. Literalmente ya tenía experiencia en coreografía y escenarios. Entonces, desde el inicio del reality, se veía muchísimo más cómodo que varios trainees. Y siento que por eso muchísima gente lo empezó a ver como el líder, incluso antes de que lo anunciaran oficialmente. Porque cuando hacían performance, Drew normalmente era de los que más seguridad transmitían. No se veía tan nervioso, sabía controlar muchísimo la cámara y además tenía esta vibra muy natural en el escenario. No parecía alguien intentando verse cool, simplemente le salía. Además, algo que hizo que conectara muchísimo con la gente es que fuera del escenario se veía súper relajado y bastante genuino. Muchas veces era de los que hacían bromas o trataban de levantar el ambiente cuando las cosas se ponían tensas. Muchos lo ven como el pegamento del grupo, porque normalmente se siente como alguien muy estable emocionalmente y bastante protector con los demás integrantes. A ver, che, Tráete unos pañitos. Yo siento que nunca le he dicho a mi papá lo orgulloso y lo feliz que me hace que él sea mi viejo. Lo amo. Te amo, papá. Me has enseñado demasiadas cosas. Siento que eres mi inspiración más grande. La misma pasión que tú tienes con el deporte, con el tenis, tengo la misma pasión con la música, con el cantar. Me di cuenta que soy artista también por ti, papá, por ti, para que veas cómo se ven tus sentimientos reflejados en mí y para que veas que está bien sentir y recibir amor y dar amor. Alejandro Aramburu es de Perú, específicamente de Lima, y tiene 22 años. Nació el 17 de abril del 2004 y desde el reality muchísima gente empezó a verlo como el miembro más emocional del grupo, porque mientras otros destacaban más por energía o carisma, Alejandro destacaba muchísimo por cómo transmitía emociones. Literal, habían veces donde ni siquiera estaba cantando y aún así terminabas viéndolo porque sus expresiones faciales transmitían muchísimo. Y creo que por eso se volvió tan popular en TikTok. Muchísimos edits tristes del reality venían de él. Además, visualmente encaja perfecto con la estética de Santos Bravos. Tiene esta vibra elegante, medio melancólica y súper estética que combina muchísimo con todo el concepto del grupo. Antes de debutar ya estaba bastante interesado en la música. Aunque Santos Bravos fue el proyecto que realmente lo lanzó muchísima gente,
Y algo que muchos fans destacan es que durante el reality se veía bastante perfeccionista consigo mismo. Había momentos donde sí se frustraba bastante cuando sentía que algo no le salía como quería. Pero justamente eso hizo que mucha gente conectara todavía más con él, porque se veía súper humano. También normalmente se le ve bastante tranquilo y sensible en convivencia con los demás integrantes. Mucha gente lo describe como el corazón emocional del grupo, porque casi siempre parecía el más sentimental en momentos importantes. E sendo muito mais profissional. Mas o Cauê é isso, Cauê é sonho, Cauê é arte, Cauê é representatividade, Cauê é Brasil, Cauê é ancestralidade, o que eu sempre falo, e Cauê é isso. Todavia, eu ainda tô procurando um pouco quem eu sou. Cauê Pena es de Brasil y probablemente el integrante con más energía de todo el grupo. Tiene 19 años y nació el 4 de octubre del 2006. Desde el primer episodio del reality llamó muchísimo la atención porque parecía explotar completamente cuando subía al escenario. Mientras otros trainees eran más calmados o nerviosos, Cauê parecía transformarse cuando tocaba performar. Y algo importante es que él ya tenía experiencia antes de Santos Bravos, porque participó en La Voz Kids Brasil, e incluso ya había estado relacionado con música antes del reality. Entonces sí se notaba muchísimo que ya tenía callo en esos escenarios. Muchos fans lo consideran de los mejores performers del grupo porque tiene muchísima expresión corporal y demasiada energía cuando baila, pero fuera del escenario parece un caos. En el reality muchas veces era de los que más gritaban, hacían bromas o metían energía al ambiente, entonces ayudaba muchísimo a que el grupo no se sintiera demasiado serio todo el tiempo. En Brasil no hablamos, gritamos. Gritamos. No, cuando están hablando por teléfono, se ponen los audífonos. ¿Cómo estás? No, cuando se ríe se escucha, pero de aquí hasta el otro cuarto tú escuchas la risa de Cauê. Y ya es Cauê. Sí, o sea, si estamos todos en un bosque y Cauê se pierde, lo vamos a encontrar sin por su ecolocation. Wow, pero ¿cómo? Wow, pero parece que estoy desesperado. No, pero Cauê, todos en Brasil no son así, eres tú. No, casi no. Si te vas a una conversación con mi familia parece que se están pegando. Te lo juro, parece que se están pegando, pero están hablando que se aman. Y hasta yo como, si estoy como en la calle para entrar en mi casa y escucho de la calle mi familia hablando, parece que están así en un fighting, peleando. Claro, pero no es así. Pero no es así, cuando llego se están las como palabras más amándose y hablando, te amo. Cultura. Y esto se explica en este video donde Cauê explica brevemente que en Brasil la mayoría de las personas gritan, así que él está acostumbrado a gritar cuando se relaciona con varias personas. Algo que también hizo que mucha gente conectara con él es que representa muchísimo esta parte internacional de Santos Bravos, porque el grupo mezcla culturas de varios países y Cauê aporta muchísimo esa vibra brasileña súper energética y carismática. Muchísimos edits virales del reality eran simplemente clips de Cauê reaccionando exageradamente o bailando. Le gusta. Mi nombre es Alejandro Gabriel Bermúdez. Toda mi familia es cubana. Yo nací en Miami, pero me he criado en Puerto Rico desde los 2 meses. Que en verdad, que yo soy boricua. Nos vemos. Esa es la puerta del baño. Este es el baño. Gaby Bermúdez es de Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene 20 años y nació el 15 de junio del 2005. Gaby es de esos integrantes que poco a poco se fueron ganando muchísimo cariño del fandom, porque quizás al inicio no era el más escandaloso o el que más llamaba la atención rápido, pero conforme avanzaba el reality, muchísima gente empezó a notar lo auténtico que parecía. Tiene esta vibra súper tranquila y relajada que hace que se sienta bastante cercano. Antes de debutar, ya tenía experiencia relacionada con actuación y performance, entonces también se veía bastante cómodo frente a las cámaras. ¿Cantas, bailas? Sí, a mí me gusta cantar y me gusta bailar. Y la actuación realmente fue porque surgió la oportunidad esa, pero como que nunca había cogido clases ni nada. Claro. ¿Cuánto llevas entrenando bailando? Desde que tengo 10 años. 10 años, Sí. ¡Qué locura! O sea, llevas la mitad de tu vida bailando. Sí. Algo que le ayudó muchísimo es que fuera del escenario parecía súper natural. Muchas veces soltaba comentarios randoms o reaccionaba de maneras bien reales a las cosas que pasaban.
Entonces mucha gente sentía que era de los más genuinos del grupo, pero luego subía al escenario y cambiaba completamente, porque aunque normalmente se ve calmado, en performance se vuelve muchísimo más intenso y expresivo, y siento que eso sorprendió bastante a la gente durante el reality. Y si alguien tenía la duda, Gaby es mi bias de Santos Bravos, así que cuidadito porque es mi hombre, ¿ok? Me gusta mucho el significado de mi segundo nombre, porque yo tuve amenaza de aborto. Mi mamá le rezó al Sagrado Corazón de Jesús y le dijo, te juro que le voy a poner Jesús por ti. Y me llamo Jesús, porque todo, gracias a Dios, salió bien. Entonces soy Kenneth Jesús. Me encanta el significado, estoy orgulloso de llamarme así. Kenneth Laville es el más joven del grupo y uno de los favoritos del fandom. Es de México, específicamente de Veracruz, y nació el 18 de octubre del 2009, así que debutó súper joven. Lo más loco es que antes de Santos Bravos ya tenía experiencia en televisión, actuación, doblaje y teatro. O sea, Kenneth literalmente ya había salido en programas y novelas desde chiquito, participó en cosas como Pequeños Gigantes. Yo soy Kenneth y quiero compartirles un poquito de mi vida para que me conozcan como cantante, pero sobre todo como ser humano. Bienvenidos a mi hermosa Veracruz. Y también trabajó en La Rosa de Guadalupe antes de entrar al reality. Con Polo. La directora nos monta la escena, nos da las posiciones y también las indicaciones. El Kevin y el Polo. Y están ahí en esa esquinita viendo el chisme. Tú primero enojadísimo cuando ves que vienen corriendo, jugando, que le toca la panza. La escena la repetimos las veces que sean necesarias hasta que nos quede perfecta. De ahí hay muchos memes sobre él y que honestamente me dan demasiada risa. Entonces, aunque era el más joven, sí se notaba que ya tenía experiencia frente a cámaras. Mucha gente se sorprendió muchísimo con él, porque aunque tiene una personalidad súper divertida y está medio hiperactiva a veces, también se veía bastante profesional cuando tocaba trabajar. Además, visualmente se volvió súper popular rapidísimo. En Corea ya le están diciendo el Chu mexicano, porque en la foto que tiene, se parece a Chu. Y no los culpo, sí parece Chu. Y me da risa. Muchísima gente empezó a hacer edits de Kenneth porque tiene esta vibra muy idol naturalmente, y siento que Hybe se dio cuenta rapidísimo de eso. También algo que hizo que el fandom lo quisiera muchísimo es que normalmente se veía súper emocionado por todo, y se notaba que estaba viviendo el sueño completamente. Y como era el más joven, muchos integrantes parecían cuidarlo bastante durante el reality. Muchos fans lo ven como el integrante más espontáneo y tierno del grupo. Hola, no voy a hablar muy duro porque está dormidito. Estamos ensayando porque el día de mañana tenemos el videoclip de 0%, el videoclip oficial, está muy cool la coreografía. Después de meses de entrenamientos, eliminaciones y todo el reality, finalmente llegó el momento donde anunciaron oficialmente el debut de Santos Bravos. Y la neta, para este punto ya había muchísima gente pendiente del grupo. La alineación final, como ya lo dije, terminó siendo Drew Venegas, Alejandro Aramburu, Kahwe Pena, Gaby Bermúdez y Kenneth Laville. Y cuando por fin los anunciaron juntos oficialmente, mucha gente empezó a decir que el grupo estaba bastante balanceado porque cada integrante podía ofrecer algo diferente al grupo. El debut fue bastante grande para ser un grupo nuevo. Hybe le metió muchísima producción desde el inicio y eso se notaba en todo. El primer sencillo fue 0%, canción que básicamente funcionó como la presentación oficial del grupo. Y algo que llamó bastante la atención es que no sonaba como la típica canción pop latina super alegre o extremadamente comercial. Desde el inicio traía esta vibra más moderna, emocional y estética que ya se había vuelto parte de la identidad de Santos Bravos. Además, el debut también ayudó muchísimo a que cada integrante empezara a tener un fandom más definido. Ahí fue donde empezaron todavía más las fancams, los edits y las cuentas dedicadas a ciertos miembros. Y algo importante es que el grupo no se sentía completamente nuevo o desconocido cuando debutó. Gracias al reality, la gente ya conocía las personalidades de los integrantes, ya sabía cómo convivían entre ellos y ya estaba emocionalmente conectada con el proyecto. Entonces el debut se sintió más como un por fin debutaron, que como simplemente conocer un grupo desde cero. Los Santos Bravos aparecieron en la ciudad porque estamos grabando una escena en la calle y pues necesitamos que se vea despejado. Lo que pasa es que vamos a entrar ahora al teatro. ¿Va a estar muy cool? Ser dual es ser real. Nadie es una sola versión de sí mismo. Todos levamos luz e sombra, calma, impulso, razão e instinto. A dualidade não nos divide, nos define. Nuestro lado santo
auténtico, cercano, vulnerable, donde mostramos quiénes somos sin filtros. Our brave side, intense, passionate, and magnetic, where rhythm, body, and emotion take control. No elegimos entre uno u otro, somos ambos, porque la vida no existe en un solo tono. Ser dual es aceptarse completo. Sensible and ambitious. Luz y oscuridad al mismo tiempo. Es mirar todas nuestras versiones e reconhecer-nos nelas. Somos santos, somos bravos, somos santos bravos. Después del debut y de todo el hype que traían gracias al reality, Santos Bravos tenía que demostrar que no eran solamente el grupo del programa, porque llamar la atención en redes era una cosa, pero mantener a la gente interesada después del debut era algo completamente diferente. Y ahí fue donde Dual terminó siendo súper importante para el grupo, porque fue el proyecto donde realmente empezaron a construir su identidad musical. Desde el nombre del EP ya se entendía bastante la idea de la que querían transmitir. Dual representa esta dualidad entre lo emocional y lo intenso, lo elegante y lo rebelde, lo sensible y lo agresivo. Y esto encajaba perfecto con toda la imagen que Santos Bravos venía construyendo desde reality. Y algo importante es que el EP no intentaba sonar igual a otros grupos latinos. Sí tiene influencias del pop y la música urbana, pero también mezcla muchísimas cosas más ambientales y alternativas. Hay synths super atmosféricos, beats más relajados, voces suaves y canciones que se enfocan muchísimo más en crear emociones y ambientes que en sonar explosivas todo el tiempo. Sé que me equivoqué el día que te besé, porque nunca debí quedarme, pero igual me quedé sabiendo que me iba a doler. Yo que nunca crecí, siempre guardé yo sé que es mi culpa también, porque de ti me enamoré. La música de Santos Bravos empezó a sentirse muchísimo más definida en esta etapa. Ya no solamente parecía un grupo nuevo intentando encontrar un sonido. Dual ayudó bastante a que la gente entendiera qué tipo de vibra querían transmitir realmente. También fue el momento donde los integrantes empezaron a complementarse muchísimo mejor entre ellos. Drew seguía destacando por la presencia escénica y la seguridad que transmite cuando performa. Alejandro se convirtió todavía más en esta parte emocional del grupo, especialmente por la manera en que conecta con las canciones y con cámara. Kawé seguía siendo prácticamente una bomba de energía en el escenario y llamaba muchísimo la atención en performance. Gaby daba este balance más tranquilo y relajado dentro del grupo, mientras que Kenneth aportaba muchísima frescura y carisma juvenil. Entonces poco a poco Santos Bravos dejó de sentirse como 5 personas juntas porque sí, y empezó a sentirse como un grupo donde cada integrante tiene un rol súper claro. Además, el contenido entre los integrantes seguía funcionando bastante porque la convivencia se veía natural. Mucha gente del fandom terminó encariñándose no solo con la música, sino con la dinámica completa entre ellos. Parecían amigos reales viviendo todo juntos, y eso hacía que el grupo se sintiera muchísimo más cercano a la gente. Con Dual, Santos Bravos finalmente empezó a sentirse como un grupo con identidad propia. Ya tenían una estética súper reconocible, un sonido más definido y una vibra bastante distinta dentro de la música latina actual. Y pues bueno, básicamente eso fue todo lo que pasó con Santos Bravos desde sus inicios hasta hoy en día. Vimos cómo empezó el proyecto con Hype Latinoamérica, cómo funcionaba el reality y todo el proceso que tuvieron que pasar los trainees antes de debutar oficialmente. También hablamos de cómo poco a poco se fue formando el fandom, incluso antes de que existiera el grupo final. Después vimos quiénes eran integrantes, sus nacionalidades, edades, cómo son dentro del grupo y qué hacían antes de entrar a Santos Bravos. Drew con toda la experiencia en performance y esta vibra más segura, Alejandro siendo muchísimo más emocional y sentimental, Kawé destacando por la energía y el caos, Gaby con una personalidad más tranquila y Kenneth siendo el más joven pero también uno de los más carismáticos. También hablamos del debut del grupo, de cómo empezaron a construir una identidad bastante diferente a otras boy bands latinas y de cómo el EP Dual ayudó muchísimo a definir el sonido y la estética que manejan actualmente.
Y la neta sí está interesante ver cómo un grupo tan nuevo logró crecer tan rápido gracias al internet y al fandom que construyeron desde el reality. Pero bueno, ya veremos cómo sigue evolucionando el grupo con el tiempo y qué tanto terminan creciendo dentro de la música latina. Y ya saben, la caja de comentarios está abierta para que me puedan decir qué opinan sobre Santos Bravos, cuál es su integrante favorito y qué canción les gusta más hasta ahora. Como ya lo dije, mi integrante favorito es Gaby y mi canción favorita, la verdad no podría elegir porque está entre... Olvídate, baby, sorry. Vivo pendiente a tus stories. A ti no consigo borrarte ni un poco y tú tampoco a mí. Di que no me extrañas. Y wow. Baby, llámalo destino. A mí me da igual. De aquí para allá voy a donde sea, pero contigo. No sé si eres real, pero juntos nos vemos brutal. Pero la verdad es que todo el EP me gusta demasiado. Y si les gustó el video, pues ya saben, pueden dejar su like, suscribirse y comentar qué otro grupo, artista o tema les gustaría ver después. Yo soy Jan y nos vemos. No me imagino con nadie más. ¿Para qué? Dices que estoy loco y eso ya.